Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Stargate O'Neill 13. Al llegar a Atlantis, esta estaba sumida en la oscuridad, pero Shion utilizó los nanitos para mejorar su visión y también para detectar fuentes de energía, llegando a la sala de los ZPM. Allí extrajo la enorme fuente de energía de 2 metros de alto y 1 de ancho de su brazalete almacenamiento, y la conectó. Atlantis volvía a tener suficiente energía, así que regresó a la sala de control y conectó todo. Esto le llevó un día, ya que no contaba con ayuda y le faltaban conocimientos. Aún así, logró abrir el laboratorio de Handus, donde se encontraban los nanitos. Esto le tomó tiempo, ya que en esta línea de tiempo no hubo una expedición a Atlantis ni viajes en el tiempo que dejaran la ciudad lista para ser utilizada, así que tuvo que reconectar todo. La ventaja era que la máquina del tiempo construida por Janus seguía en la ciudad y podría usarla más adelante. Al terminar de reconectar las consolas, Shion fue al laboratorio de Janus y utilizó todos los recursos disponibles para crear un ejército de replicadores. Les ordenó que devoraran los Jumpers, a excepción de la máquina del tiempo de Janus, y cualquier otra cosa que estuviera desperdigada por allí, ya que necesitaría una superioridad numérica abrumadora. Y cuando los replicadores terminaron, ya había más de 100.000, pero eso no era suficiente, así que Shion buscó en los archivos de la ciudad para encontrar una segunda copia de Atlantis. Sabía que allí se había establecido una especie de reino, por lo que ordenó a los replicadores que devoraran toda la ciudad. Y 3 días después, su ejército había crecido hasta varios millones y formaban una masa de criaturas frente al portal de la ciudad que habían devorado, esperando sus órdenes. Mientras los replicadores devoraban la ciudad, Shion investigaba la base de datos de Atlantis en busca de información sobre los Asuran y sus códigos de programación. Como sospechaba, sus conocimientos eran insuficientes para obtener la información que necesitaba, pero encontró la dirección de los Asuran y envió a su ejército de millones de replicadores que barrieron la ciudad Asura como una ola. Los replicadores humanos en la galaxia Pegaso no eran iguales a los replicadores en la galaxia Asgard. Los replicadores humanos en la galaxia Asgard tenían experiencia en manejar ejércitos de replicadores insectoides tan numerosos que podían conquistar una galaxia. También podían cambiar su propia programación y eran expertos en sistemas informáticos debido a que los replicadores insectoides que los crearon tenían miles de años de experiencia en todo tipo de guerras y tácticas. Sin embargo, los replicadores humanos en la galaxia Pegaso eran diferentes. Ellos fueron creados por Abraza Árboles y ni siquiera podían cambiar su propia programación, ni intentar cambiarla de los demás. Por eso, la gran ola de replicadores insectos los barrió y devoró sin ningún obstáculo, mientras ellos intentaban sin éxito aumentar sus números imprimiendo más copias. Sin embargo, había muy pocas impresoras y los replicadores insectos se apoderaron de ellas con facilidad, modificándolas para utilizar el neutronio almacenado en ellas y replicarse a sí mismos, recuperándose de las pocas bajas que habían sufrido. Las defensas de los replicadores humanos fueron patéticas. Intentaron interponer escudos, pero los replicadores insectoides tardaron menos de 1 minuto en superarlos como si no estuvieran allí. Luego intentaron cerrar las puertas, pero un escupitajo de ácido hizo que duraran menos que cualquier escudo. Mientras la batalla tenía lugar, Shion se infiltró en la ola de replicadores que seguía entrando por el portal y tomó el control de la ciudad. Utilizó sus genes antiguos para interactuar con ella y arrebatar el control a los replicadores, que eran estúpidos. Construyeron una imitación de Atlantis, incluso se habían creado la interfaz que permitía a los antiguos interactuar con la ciudad, lo que les daba acceso a sus sistemas. Y cuando la ciudad estuvo bajo su control en menos de 1 hora y los replicadores humanos fueron eliminados, Shion suspiró. Conociendo las debilidades de estos tipos, cualquiera podía hacer que mordieran el polvo. Shion solo podía suspirar por lo fácil que era obtener las tecnologías más avanzadas de este universo si sabías dónde buscar y qué hacer. Ahora, su siguiente objetivo eran los Wright. Eran varias veces más fáciles que los replicadores, ya que estaban dormidos y sus colmenas en animación suspendida. Solo necesitaba algunos preparativos para enfrentarlos. Y con la ciudad capturada, Shion obtuvo una increíble cantidad de recursos, incluyendo 12 acorazados Aurora, plantas, fábricas y astilleros. Los replicadores, además de una copia de Atlantis, tenían toda una ciudad industrial a su disposición con fábricas de sondas y demás.
Xion, que no era un antiguo y no pretendía utilizar sus armas y naves inútiles, utilizó las plantas y fábricas de los replicadores humanos para crear algo de tecnología defensiva. Construyó 3 esferas de 1,5 metros de diámetro que podían ocultarse y flotar detrás de él, con múltiples dispositivos para defenderlo, incluyendo armas y escudos. Cada una de ellas contaba con un ZPM como fuente de energía. Para sí mismo, creó un generador de escudos personal y un sistema de invisibilidad personal. Esto no fue algo que hizo personalmente. Él solo programó la ciudad para construirlos, al igual que miles de robots con cuerpos de replicador que realizaban todas las tareas físicas por él. Mientras se estaban construyendo las cosas que había encargado, Xion descargó algunos conocimientos en su propia mente, como la fabricación de ZPM. Como los fans imaginaban, era algo difícil de hacer y los replicadores humanos solo tenían 20 de ellos. La dimensión para extraer energía no era fácil de crear y llevaba décadas cumplir con los requisitos del ZPM para extraer energía. Por eso, los antiguos utilizaban fuentes de energía de menor rendimiento que se agotaban más rápido. Eran una tecnología mixta, que combinaba una fuente de energía subespacial con una fuente de energía convencional que requería materiales como el Naquadah. Xion recordaba que los Asgard hacían algo similar, pero sus fuentes de energía se basaban en el neutronio. Los ZPM no eran rentables a largo plazo, y cualquier civilización que dependiera de ellos como fuente de energía terminaría atrasada o sería destruida en cualquier conflicto debido a su escasez. Lo siguiente que Xion descargó fueron los conocimientos sobre las ondas que podían atravesar escudos. Era una tecnología similar al ZPM, pero no se podía depender de ella para sobrevivir, ya que consumía materia y no tenía un rendimiento comparado con las armas de energía. Solo se podían utilizar como armas estratégicas, ya que eran un desperdicio enorme de recursos, a pesar de ser fáciles de producir. Por último, Xion descargó los pocos conocimientos médicos y genéticos que los replicantes poseían, la mayoría adquiridos durante sus enfrentamientos con los Wright. En opinión de Xion, la tecnología de guerra de los antiguos era basura. Esto no significaba que no fuera avanzada, ya que las ondas eran una de las armas más poderosas de este mundo, atravesando cualquier escudo como si no estuviera presente. Sin embargo, tenían el inconveniente fatal de que solo podían usarse una vez, como misiles. Por razones obvias, eran armas estratégicas y tratar de ganar una guerra con ellas sería la ruina de cualquier civilización. Desafortunadamente para los antiguos, nunca llegaron a comprender el concepto de economía de guerra, y ese fue su fin. Por otro lado, estaban los ZPM, la segunda causa de la caída de los antiguos. Los ZPM eran la máxima fuente de energía creada por los antiguos. Eran increíblemente estables, tan fáciles de usar que se adaptaban a cualquier interfaz y extremadamente fáciles de regular, suministrando solo la potencia requerida y nada más. En teoría, incluso podrías conectarles un simple ventilador casero sin problemas. Entonces, la pregunta era, si eran tan inteligentes, ¿por qué desaparecieron? La respuesta era simple. La supervivencia y el éxito, por mucho que la gente insista, no se basan únicamente en la inteligencia. Son más importantes la capacidad de adaptación, la astucia, la imaginación y, por supuesto, la voluntad de vivir y prevalecer. Todas estas eran cosas de las que carecían los antiguos, y se podía ver en su tecnología. Las sondas, que eran armas estratégicas y que una especie como los humanos solo usaría como armas estratégicas debido a su alto costo económico, eran el arma emblemática de los antiguos. Los ZPM eran más de lo mismo, una fuente de energía de inmenso poder que era lo mejor que conocían, pero requería instalaciones especializadas para su fabricación y literalmente la creación de una dimensión artificial estable, lo que llevaba décadas en realizarse. Si fueran los humanos, solo los usarían de forma estratégica y nunca dependerían de ellos en una guerra. Pero para los antiguos, eran el estándar y al final no tenían nada. Los ZPM también cayeron en manos de los espectros, quienes los adaptaron para su propio uso en un instante, derrotando a los antiguos con sus propias armas. En conclusión, los antiguos difícilmente obtendrían un 5 sobre 10 en supervivencia, eran unos completos ineptos. Una raza como los Asgard o los humanos, con la misma tecnología, se habría deshecho de los espectros en un par de días. Y después de tomarse un día de descanso, Xion tomó 5 Jumpers, los llenó de replicadores y se dirigió a un planeta que los replicadores identificaron como un escondite de los Wright.
Allí utilizó la invisibilidad para entrar sin ser visto y desplegó a los replicadores para capturar a la reina y mantener a la colmena dormida. Lo logró actuando en sigilo y durmiendo a la reina sin que ella se diera cuenta, utilizando un arma similar a la que usaba Línea y sumiéndola en lo que parecía un sueño natural, sin activar ninguna alarma. Luego, los replicadores se encargaron de todo, manteniéndolos en un sueño virtual mientras él descargaba los conocimientos de sus cerebros y los almacenaba en los replicadores, ya que todavía tenía el cuerpo de Oni y no quería que su cabeza explotara. Para solucionar esto, Xion comenzó un proyecto al que llamó Bionanitos, que consistía en combinar la tecnología de los nanitos con la biotecnología de los espectros. Estos bionanitos no tendrían las mismas capacidades que los nanitos, ya que no eran digitales y las células biológicas no podían compararse con el Naquada o el neutronio en cuanto a aportar energía. Xion tenía varias razones para crear los bionanitos, entre ellas la agresividad de las células de los espectros, que podrían utilizarse para modificar el ADN y la forma física de manera visible. Si este proceso se potenciara, los bionanitos serían el arma biológica más poderosa que existiría, al igual que los nanitos eran el arma tecnológica más avanzada. Además de todo esto, Xion necesitaba una nave, por lo que comenzó a modificar la nave Colmena para crear una super bionave. Y después de poner en marcha la creación de los bionanitos y la bionave, Xion regresó a Atlantis para utilizar la nave del tiempo construida por Janus y viajar 100 años al pasado. Xion no usó el portal ni realizó ninguna acción, simplemente utilizó la nave para moverse y viajar en el tiempo. Al hacerlo, reemplazó un ZPM en la ciudad y luego utilizó el portal para regresar a la Tierra. No utilizó la nave del tiempo para atravesar el portal, solo él ingresó junto con sus 3 esferas guardianas, que habían sido modificadas con biotecnología. Se les habían agregado sensores, un rayo desmaterializador y un almacenamiento de materia, además de todas las mejoras anteriores, como armas, escudos y una plataforma para utilizarlos como anillos de transporte. Xion sabía que el portal a la Tierra estaría cubierto de hielo, por lo que usó una sobrecarga para obligarlo a activarse y despejar el lugar. Al salir al puesto de vigilancia a través del portal, Xion despejó el área, y después de escanear el lugar, capturó su objetivo, una Alteran que se encontraba allí desde hacía millones de años, y que era una semi-extendida. Xion la metió en una de las bioesferas y después utilizó una de ellas para conectarla al portal y proporcionarle energía para llamar a Atlantis. Con su objetivo capturado, Xion ya no tenía nada que hacer allí, por lo que dejó una bioesfera atrás para limpiar todas sus huellas y dejar todo como estaba antes de que él llegara. Luego la bioesferas se escondería hasta que en el futuro, él regresara a la galaxia de la Vía Láctea. Xion volvió a Atlantis regresando exactamente un segundo después de haberse ido. Él usó el Stargate, y fue directo a la bionave en construcción, para comenzar su segunda investigación, que era las mejoras de su propio cuerpo. Para eso, tenía la biotecnología Wright, que era la más avanzada de entre todas las razas avanzadas que conocía. También tenía la biotecnología Alteran que era deficiente en casi todo, y los conocimientos avanzados en genética y biología humana, que tenían los nanitos en Argos. Como materiales, tenía la genética humana de O'Neill, la genética Alteran, de la mujer Alteran que capturó, y que además era una semi-extendida, y la genética de los Wright, de los que tenía miles de muestras. Además de los propios Wright, estaban sus naves, que eran un tesoro de biotecnología, pero primero se concentraría en obtener un cuerpo apropiado, y ya tenía todo lo que necesitaba. Xion llevaba 2 meses en la galaxia Pegasus cuando obtuvo su nuevo cuerpo, una mezcla de Wright, antiguo y humano, con mayor predominancia de los rasgos de los Wright, ya que estos representaban casi el máximo exponente de un cuerpo biológico. Su nuevo cuerpo no estaba a la altura de su cuerpo divino en cuanto a fuerza y resistencia física, porque los Wright, a pesar de su longevidad y capacidad de regeneración y curación avanzada, eran tan frágiles como un humano, un arma de fuego, e incluso un cuchillo, los cortarían con facilidad. Por otra parte, gracias al estudio del cuerpo y la mente de la semi-extendida Alteran, y a los mismos Wright, él había conseguido habilidades psíquicas, y eso era algo que no tenía antes. Él tenía telequinesis, telepatía, curación, y muchas habilidades psíquicas más.
Estas habilidades dependían de su mente, y aunque ahora tenía un supercerebro, que no podía compararse con el de un humano, por lo que su inteligencia había aumentado decenas de veces, no le daban para mucho. Si se enfrentara a la tecnología y armas de este mundo, sus escudos psíquicos no resistirían mucho, una nave Atalgoault lo haría pedazos, y él no podría hacer nada contra sus escudos. Esto no quería decir que fuera un semi-ascendido débil en comparación a un Priorori, cuyos escudos psíquicos podían resistir los disparos de toda una flota de naves. Lo que pasaba con los priores, era que hacían trampa, porque tenían un amplificador para sus habilidades, y era el cristal Ori que llevaban en sus bastones. Ese pequeño artefacto, era lo que les volvía invencibles, y solo podían ser abatidos si sus habilidades eran selladas. Pero Xion no tenía ninguna tecnología similar, y debía conformarse con ser un semi-ascendido común. De todas formas, él tenía 3 bioesferas siempre detrás de él, alimentadas por 3 ZPM, sus habilidades psíquicas solo eran un añadido, algo que le pareció interesante investigar. Y en estos 2 meses su proyecto de bionanitos, para aumentar la compatibilidad con la materia orgánica, también fue completado. Estos bionanitos pasaron a ser parte de su cuerpo, formando parte integral de su red neuronal, lo que potenció las capacidades psíquicas de su cuerpo. Con la cantidad de bionanitos que estaba creando, ni siquiera las reinas espectro en su conjunto podrían competir con él. Y con su nuevo cuerpo, y los bionanitos listos, Xion continuó en su trabajo de investigación y desarrollo de su nave espacial, basada en una colmena Urai modificada para adaptarla a la tecnología antigua. Para ello, podía usar los bionanitos y 3 ZPM, para concluir en apenas días, pero le dolía el corazón al desperdiciar fuentes de energía tan escasas en la construcción de su nave. Por eso volvió a Atlantis para obtener información sobre el proyecto Arturo y su ubicación. Esta vez, Xion ya tenía todos los conocimientos de los antiguos y los White en su propio cerebro y red de bionanitos. Por eso, le resultó fácil obtener todo lo que quería. También aprovechó para ordenar a los replicadores que limpiaran Atlantis, eliminando el artefacto que impedía la entrada al hiperespacio, toda la información sobre replicadores, nanitos, el proyecto Arturo y armas basadas en nanitos. Además, liberó a un bicho de humo con el que los atlantes solían experimentar. Esos alteranos podían ser unos cabrones a veces. Los infelices se habían ido y dejado al bicho encerrado durante 10.000 años. Y después de visitar el planeta del proyecto Arturo y recopilar todos sus datos, Xion regresó a la ciudad de los Asura, que contaba con instalaciones especializadas que Atlantis no tenía, y procedió a crear su propia fuente de energía. Sin embargo, no hizo lo mismo que los alteranos al crear un campo de fuerza, ni adoptó la solución de Mkai de enviar los desechos a casa de alguien más, lo cual le pareció inmoral en su momento, ya que si esas partículas caían en un lugar habitado con mucha gente y la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para quejarse con Mkai, todos habrían muerto. Desde ese punto de vista, fue un experimento bastante sádico. Xion tenía una mejor solución, que consistía en crear una dimensión artificial similar a las que usaban los ZPM o las fuentes de energía subespaciales, para desechar la basura. Por supuesto, no sería tan elaborado como para tardar 100 años en configurarlo, ya que la configuración no le importaba. No necesitaba extraer energía de allí, solo desechar la basura, por lo que no requería construir un edificio complejo, solo cavar un pozo, lo cual podría hacerse en pocas horas. Y una vez terminado, Xion envió la fuente de energía que denominó Fuente de Energía Dimensional 1-0, o FED 1-0, junto con los replicadores, para instalarla en su bionave y luego activarla. Por si algo salía mal, decidió quedarse en la ciudad Asura y vigilar a los replicadores mientras activaban la FED 1-0. Estaba seguro de su éxito, pero por precaución, decidió quedarse atrás. Los White estaban en la bionave, pero le dio pereza sacarlos, no le importaba que las sanguijuelas se convirtieran en polvo espacial en caso de que la FED 1-0 hiciera volar el sistema solar donde se encontraba la bionave en desarrollo. Y afortunadamente para los White, las cosas salieron bien y la FED 1-0 funcionó de maravilla, integrándose en la bionave y generando 20 veces la energía proporcionada por un ZPM. Se estimó que su duración a máximo rendimiento sería de unos 10 años antes de que fuera necesario ajustarla para desechar la dimensión adjunta y reemplazarla por una nueva. Con toda esta energía disponible, la bionave aceleró su desarrollo en un 1000%, lo que significaba que estaría lista en días, y con el apoyo de los bionanitos, este plazo se redujo a solo un día. Como él supuso, los bionanitos no tenían rival en reorganización genética y modificación de estructuras biológicas.
Podían modificar un cuerpo del tamaño de un humano en minutos y una avionave de 5 kilómetros en un día. Los nanitos de neutronio no podían hacer tal cosa, porque actuaban sobre los organismos, mientras que los bionanitos se adaptaban y formaban parte de estos, integrándose y funcionando como una fuente más de producción, construcción y reorganización. La desventaja evidente, era que perdían toda su capacidad digital, por lo que él seguía requiriendo el apoyo de los nanitos de neutronio para que funcionaran como una computadora integrada. Y a 2 meses y una semana de haber llegado a la galaxia Pegasus, Xion ya tenía un nuevo cuerpo, y una bionave, por lo que comenzó a hacer preparativos para la siguiente fase de su plan y creó bioesferas satélites para distribuirlas por toda la galaxia Pegasus, con el objetivo de localizar a los antiguos que aún pudieran estar allí. Además, envió algunas de ellas a buscar a aquellos que sabía que estaban viajando hacia la galaxia de la Vía Láctea utilizando la velocidad de la luz. Era como buscar una aguja en un universo, pero Xion trazó varias rutas tomando a Atlantis como punto de referencia central y cubriendo una franja de 5000 años luz en dirección a la galaxia de la Vía Láctea. Distribuir las bioesferas tardaría un día usando los Stargates, y Xion decidió investigar algo más que también era importante, y eran sus células divinas, para ver si se volvieron inútiles, o podían servirle de algo en el futuro. Y Xion obtuvo resultados después de solo unas horas de investigación. Sus células divinas no estaban dañadas, solo tenían problemas para adaptarse a este nuevo universo, aún así, no estaban paralizadas, y estaban asimilando su nuevo cuerpo de forma constante. El problema, era que lo hacían a un ritmo extremadamente lento, y a la velocidad actual, tardarían miles de años en cumplir su propósito. Sin embargo, la velocidad de asimilación aumentaba con el paso del tiempo, y según sus proyecciones, en 50 años habrían logrado sobreponerse a este universo, y lograr su cometido, devolviéndole todas sus habilidades, cuerpo, y poder divino. 50 años podían parecer un gran problema, pero él tenía una máquina del tiempo, y simplemente podía moverse 50 años al pasado, y esperar en algún lugar tranquilo, a convertirse en un dios. El problema con eso, era que si volvía a ser un dios, estaba seguro de que los ascendidos lo tratarían como a un igual, y eso significaba que no le dejarían actuar en el plano material. Para hacerlo, él debía librar una guerra en su contra, y a pesar de estar seguro de ganar, porque conocía su punto débil, y podía deshacerse de todos los ascendidos de una galaxia a voluntad, eso sería un genocidio, y él no era esa clase de persona. Como no estaba dispuesto a matar para imponer su voluntad, o mejor dicho, no estaba dispuesto a matar a los que consideraba buenas personas para imponer su voluntad, él no usaría la máquina del tiempo para convertirse en un dios, pues nada en esta realidad podía ser una amenaza para él, y podía hacer lo que él quisiera, mientras reunía todos los conocimientos de este universo, como un mortal, y luego actuaría como un dios, cuando le tocará hacerlo, no antes. Él ya había entablado amistad con todas las personas que le ayudaron en este universo, y todavía tenía muchas cosas que hacer, no desecharía todo y volvería, eso no tenía ningún propósito en este momento, y más cuando el tiempo, para él, ahora era algo insignificante. Por todo esto, convertirse en Dios tendría que esperar un poco más. Y con su confianza en sí mismo recuperada, y la seguridad de poder regresar, y recuperar el contacto con su otra mitad, Xion siguió en sus planes para este plano mortal. Su bionave estaba lista, pero no tenía la apariencia de una bionave White. Xion la nombró Titán. La Titán tenía un largo de 5 kilómetros y un ancho de 3, con brazos que alcanzaban los 6 kilómetros. Su diseño exterior e interior era similar al de los Goa'uld, pero con algunas diferencias notables. La pirámide era más grande en comparación con el armazón negro, lo que hacía que este último pareciera alargado en lugar de tener la forma hexagonal tradicional. Los brazos también eran más largos y contaban con largas antenas horizontales que los acompañaban y sobresalían de ellos. Estas antenas eran receptores para los sensores, capaces de atravesar un planeta. Por último, la pirámide no era hueca, ya que Xion había agregado un astillero para bionaves en su interior, por si alguna vez quería construir una fábrica de sondas y más espacio por si necesitaba algo en el futuro. Por el momento, el espacio vacío estaba destinado a bodegas o almacenes. Todo el armazón exterior, era blindaje, de una aleación entre naquada, tritium, y neutronio, que si algún disparo traspasaba los escudos atlantes, sería absorbido por el blindaje, pues usaba una tecnología similar a la armadura de un guerrero de Anubis. En cuanto a armas, tenía sondas, con cabezas de antimateria como arma estratégica.
Repetidores de plasma, 3000 cañones de plasma pesados, 1000 cañones electromagnéticos de impacto, solo por si acaso se topaba con alguna tecnología capaz de absorber la energía como la suya, 20 cañones de partículas, similares al satélite de defensa Atlante, capacidad de camuflaje, escudos atlantes, motor hiperespacial Atlante, y todo esto sostenido por 3 Fed-1-0, una para armas, una para escudos y la última para todo lo demás, y debía tomarse en cuenta que cada Fed-1-0 generaba 20 veces más energía que un ZPM. Por esto, Xion tenía plena confianza en su propia capacidad bélica actual. Xion llegó al puente de la Titán gracias a un rayo transportador proveniente de sus bioesferas, las cuales se conectaron con el transportador de la nave. Esta tecnología era útil, pero al requerir un punto de origen y uno de destino, no tenía la versatilidad de la tecnología de transporte Asgard. Xion desplegó un holograma de la Titán frente a él. Él revisó los diferentes sistemas, armas, escudos atlantes, sondas y la integración entre el casco y la bionave. El casco y la decoración interna eran como una armadura muy pesada, pero la Titán tenía una fuente de energía 20 veces más potente que un ZPM, lo que la hacía extremadamente ligera para ella. Xion asintió con satisfacción al ver los resultados de sus esfuerzos y comenzó a desplegar esferas para almacenar a los replicadores que estaban vigilando el planeta. Luego fijó su destino hacia la ciudad Asura. A la bionave, con una fuente de energía Fed-1-0 y una velocidad máxima de 1400 millones de veces la velocidad de la luz, le tomó un par de minutos llegar a la ciudad Asura. Los hiperpropulsores Asgard eran mucho más rápidos que eso, pero él no tenía esa tecnología. De hecho, si no fuera por la extraordinaria eficiencia energética de la bionave, que superaba hasta en 10 veces la eficiencia de cualquier nave Alteran, no superaría una velocidad de unas 700 millones de veces la velocidad de la luz. Al llegar sobre la ciudad Asura, Xion desplegó un ejército de más de 5000 bioesferas sobre la ciudad y comenzó a desmaterializarla. Xion bajó la bionave para ayudarlas, y en unos minutos, todo rastro de los Asurans en el lugar se había convertido en recursos almacenados, con la excepción de 4 de los 12 acorazados clase Aurora, que había dejado para los Alterans que pretendía rescatar. Luego abasteció a Atlantis de materiales y sondas comunes además de reparar el satélite defensivo y añadir escudos y armas defensivas, porque a pesar de tener un arma poderosa, era ineficaz como arma defensiva. Y al terminar todo el trabajo, Xion revisó su red de satélites para localizar las naves antiguas que aún permanecieran activas en la galaxia y que no estuvieran en movimiento, ya que había humanos en esas naves y si se estaban moviendo, no serían las que él buscaba. Aparecieron 3 opciones de naves estáticas y Xion utilizó sus satélites para enviarles una señal, a la cual las naves respondieron automáticamente. Así de insegura era la tecnología Alteran. Xion supo cuál era la nave que buscaba y fijó su rumbo hacia ese lugar. Al llegar revisó la zona para ver si había Ugait en el lugar, pero sin la señal de emergencia, el acorazado no había llamado la atención. Xion desplegó 100 bioesferas y las envió a explorar, encontrando a los Alterans en animación suspendida. Los almacenó en las bioesferas y desmaterializó el acorazado Aurora dañado para no desperdiciar recursos dejándolo abandonado allí. Y luego de eso, Xion fijó rumbo a Atlantis y sacó a los Alteran de las bioesferas para inyectarles nanitos y rejuvenecer sus cuerpos. Al terminar, extrajo los nanitos porque los Alteran eran puristas y no veían bien alterar sus cuerpos. El tratamiento llevó varios días, durante los cuales las bioesferas que envió a la Vía Láctea encontraron la nave Alteran que viajaba a la velocidad de la luz. Solo habían tardado unos días en dar con ellos y estaban justo en el centro de la trayectoria que él trazó. Xion marcó rumbo hacia ellos, utilizando la máxima velocidad de la bionave. Mientras tanto, despertó a los Alteran y los llevó a su puente utilizando las bioesferas como anillos de transporte. Y bienvenidos, dijo Xion. Allí estaban todos los Alteran que había rescatado, junto con la Alterans que había capturado en la Tierra. Acababan de despertar y estaban sorprendidos de estar allí, y de lo extraño del diseño de la nave, porque el puente era similar al de los Goa'uld, con su trono y todo, pero en realidad era un diseño Asgard, con un gran espacio sin consolas, solo el trono que estaba integrado al sistema de control telepático de la nave. «Un Wright», exclamó uno de sus invitados con miedo. Xion suspiró. Xion no se parecía en nada a un Wright. Su cabello era dorado y liso como la seda. Sus ojos se habían vuelto blancos por las mejoras de semi-ascendido y no tenían nada que ver con los ojos de los lagartos Wright.
Su piel era pálida pero lisa, sin rastro de la piel de pescado y de insectos de los Wright. Si tuviera que describirse a sí mismo, sería un hombre rubio, alto, de 1,90 m, rostro de triángulo invertido, ojos blancos, piel pálida, y cuerpo de estatua, que llevaba un traje casual de pantalón y franela, con zapatos deportivos. Si tuviera que adivinar por qué fue confundido con un Wright, diría que es un sexto sentido alteran. Mi nombre es Xion, vengo de la Tierra, el planeta que ustedes conocen como Terra, en la galaxia de la Vía Láctea, y soy el capitán de la Titán, la avionave en la que se encuentran ahora, dijo Xion señalando al frente, donde se formó un holograma de la Titán, indicando su escala. No soy un Wright, pero este cuerpo fue creado utilizando información genética de los Wright, los Alteran y los humanos, que es mi especie original, explicó Xion con un suspiro. Pero no estamos aquí para hablar de mí, sino de ustedes. Han pasado 10.000 años desde que la guerra Wright-Lanteans terminó. Ustedes perdieron. Pero quedan algunos supervivientes, y yo los estoy rescatando. En este momento, esta nave ha fijado rumbo a una de sus naves, que se encuentra varada en camino a la Vía Láctea, y mi objetivo es alcanzarles y devolverles a la ciudad de Atlantis junto a ustedes. Para eso, envié algunas de mis bioesferas, y ahora me dispongo a hacer contacto, para que se detengan y nos esperen, o para que usen los recursos en las bioesferas para reparar el hiperpropulsor de su nave y acortar nuestro viaje en su encuentro, explicó Xion. Un hombre mayor, de unos 40 o 50 años, dio un paso al frente junto a las poco más de 100 personas. Xion notó a la preciosa rubia a su lado. Era una mujer hermosa, que en la historia original había sufrido el trágico destino de ser chupada hasta la muerte por un Wright. Soy el capitán Pilos de la Aurora. Gracias por rescatarnos, pero si han pasado 10.000 años, ¿cómo es posible que nuestras apariencias no hayan cambiado? Preguntó el hombre. He rejuvenecido sus cuerpos al estado en el que estaban cuando se sometieron a la animación suspendida, explicó Xion. Ahora presten atención. Dejaré que los lanteanos en la nave vean que estamos allí, dijo Xion, y envió la orden para que 5 esferas desactivaran su camuflaje e intentaran contactar con la nave antigua. El intento no funcionó, pero un minuto después, la nave empezó a detenerse y eso hizo que la comunicación fuera posible. Un holograma de una mujer rubia de aparentemente 50 años se proyectó entre Xion y la tripulación de la Aurora. Soy la capitana Elia de la nave de guerra Lantean Grilas. Identifíquese, por favor, pidió la mujer. En la historia original, ella tenía mal carácter, pero aquí parecía humilde. Xion proyectó una imagen de su puente y subió nave. Soy Xion, capitán de la Titán. Esas esferas son drones, y esta es una misión de rescate para usted y su tripulación. Conmigo se encuentran algunos de sus compañeros Lanteans que he rescatado en una misión anterior, explicó Xion, señalando al capitán Pilos y a su tripulación. Capitán Pilos, ¿cómo es posible? Deberían haber pasado más de 10.000 años para ustedes, dijo Elia frunciendo el ceño. Pilos también frunció el ceño. Estoy igual de confuso. Yo y mi tripulación acabamos de despertar, explicó Pilos. El capitán Xion nos ha dicho que nos encontró en animación suspendida y alteró nuestro estado para rejuvenecer nuestros cuerpos, agregó. Elia frunció el ceño. Eso es y bueno, dijo al final sin mucho entusiasmo. ¿A qué especie pertenece, capitán Xion? Su apariencia es algo que no habíamos visto antes, preguntó Elia. Originalmente era un humano de la Tierra, pero perdí mi cuerpo original, y después de un incidente cósmico, terminé en el cuerpo de otro hombre, y como este no era apropiado para mí, creé este cuerpo para mí, que es principalmente Wright, con un poco de ustedes y de mi especie original, los humanos, explicó Xion. Wright. Dijo Elia alarmada. Xion asintió. Poseen una tecnología interesante y son muy buenos creando cuerpos. Aunque siguen chupándole la vida a todo aquel que encuentran, dijo Xion con un suspiro. Aún así, su tecnología es útil, y como la necesitaba para salvar a algunos buenos amigos de Andos, capturé una de sus colmenas y la estudié. Ahora tengo a su reina y a su tripulación en animación suspendida, en una de las bodegas de carga de la Titán. Espero que después de firmar un tratado de paz con ellos, pueda liberarlos, explicó Xion. ¿Hay Wright en esta nave? Preguntó el capitán Pilos con tono alarmado. Xion asintió. ¿De dónde cree que saqué este cuerpo? Preguntó Xion. ¿Planea firmar un tratado de paz con los Wright? Eso es imposible, ya lo intentamos antes y fracasamos, dijo la capitana Elia. En realidad, son ustedes tontos.
En ese entonces, los White ya estaban perdiendo la guerra, pero gracias a los potentías que les regalaron, crearon más clones y un ejército de bionaves para atacar Atlantis, dijo Shion, y los lanteanos lucieron sorprendidos. En fin, no se puede esperar mucho de las especies abraza árboles. Después de este rescate, los devolveré a Atlantis. He dejado 10 potentías allí, y 4 acorazados Aurora. He surtido las bodegas de sondas y dejado materiales para que puedan construir lo que necesiten. Luego de eso, ofreceré una nueva fuente de alimentos a los White. En este momento, están debilitados y no podrán recuperarse pronto, ya que no tienen potentías ni otras fuentes de energía para comenzar una guerra. También están reducidos en número, a lo sumo unas 200 colmenas. Si no aceptan la paz y dejan de alimentarse de otras especies inteligentes, los pondré a dormir junto con los demás White en la bodega de carga. Ahora que nadie les ayudará a resistir, creo que hay una gran oportunidad de firmar un tratado de paz, explicó Shion. ¿200 colmenas? Preguntó Pilos algo aturdido. Shion asintió. No se preocupen, la tecnología White tiene multitud de debilidades. Si se explotan de la forma correcta, 200 de sus naves no son nada. Ustedes perdieron porque eran abraza árboles. Los humanos somos mejores en esto de la guerra y bueno, quizás es que no nos quedó otra opción. No se puede decir que la humanidad haya tenido un camino fácil, o que vaya a tenerlo en el futuro, reflexionó Shion. Disculpe, soy Gebra, primer oficial de la Aurora. ¿A qué se refiere con una especie abraza árboles? Preguntó Gebra. Shion la miró de arriba abajo. Pacifistas que se acurrucan y lloran cuando las cosas salen mal, cuando alguien igual de fuerte o más avanzado los enfrenta. También suelen huir, dijo mirando significativamente a la capitana Elia. Los lanteanos parecieron molestos y algo incómodos, pero ninguno de ellos se atrevió a insultarlo. ¿Quiere decir eso que los humanos optan por la guerra para resolver sus conflictos? Preguntó Pilos con desaprobación. Shion negó con la cabeza y luego asintió. Sí y no. Los humanos no formamos un grupo homogéneo. Cada individuo hace lo que le place, siempre que pueda y no haya nadie que se lo impida. Por lo general, las civilizaciones humanas más numerosas establecen un orden y poseen un código moral. Decidir hacer la guerra o buscar la paz depende de lo que esa civilización o pueblo considere correcto o incorrecto. Sin embargo, esto no es absoluto, ya que también tenemos un instinto de supervivencia. Si creemos que algo está mal, pero es la única opción para sobrevivir, es probable que se lleve a cabo de todos modos. No obstante, esto no es una regla general, ya que también hay mucha gente pacífica de nuestro lado, e incluso pueblos enteros que abrazan la paz, como el de ustedes, los abraza árboles. Entre los más avanzados se encuentran los Toyan. Son tan rígidos y carentes de personalidad como ustedes, con una tendencia casi psicótica a defender sus leyes y aplicarlas. Pero también hay otros pueblos sin ninguna tecnología que pueden abrazar la paz. Una vez visité un planeta donde un Goa'uld estaba experimentando con humanos para obtener mejores anfitriones. El Goa'uld había utilizado nanitos para acortar su vida a 100 días. Los pobres no lo sabían y vivían muy felices, cantando y bailando todo el día, dijo Shion sacudiendo la cabeza. Eso es horrible. ¿Quiénes son esos Goa'uld y por qué hicieron algo así? Preguntó la capitana Elia. Los Goa'uld son una especie simbionte. Seguramente ya deberían conocerlos. Abandonaron su mundo y encontraron la tecnología que dejaron en nuestra galaxia. Luego llegaron a la Tierra y se encontraron con nuestros antepasados primitivos, esclavizándolos y llevándolos a miles de otros mundos como esclavos, sirvientes y guerreros. También nos usaron como anfitriones, al parecer les agradamos, porque abandonaron a todas las especies a las que parasitaban y se enfocaron exclusivamente en nosotros. Formaron un imperio completo en la Vía Láctea y exterminaron cualquier civilización avanzada que encontraron. Por fortuna para los humanos, los Goa'uld agotaron los recursos y la tecnología que ustedes dejaron en la Tierra, y solo les interesaba para seguir obteniendo esclavos. Sin embargo, hubo una rebelión y la puerta quedó sepultada hace 5000 años. Dado que los humanos de la Tierra eran primitivos, al Goa'uld a cargo le dio pereza bombardear un planeta sin recursos, y con el tiempo se olvidó de la humanidad. Pero ahora, la humanidad ha salido de la Tierra, ha robado tecnología Goa'uld e iniciará una guerra que los destruirá en un futuro cercano en toda la galaxia, explicó Shion. Los lanteanos parpadeaban de vez en cuando durante su explicación, pero por lo demás permanecían inmóviles. ¿Cómo sabes todas estas cosas?
Preguntó Pilos con seriedad. Magia, dijo Xion con una sonrisa, y luego miró a la capitana Elia. Las esferas contienen materiales y herramientas con las que podrán reparar su nave. Permítanme abordar o esperen a que lleguemos allí. ¿En un día eres un ascendido?, preguntó la mujer alterana que él rescató de la Tierra. Ella estableció una comunicación telepática. Xion hizo una mueca y la miró. Parecía algo emocionada. Sus habilidades significaban que ella podría ascender, pero tampoco era seguro. Xion recordó a Oma de Sala. Si esta mujer quería ascender, él podía guiarla por el camino correcto. Si fuera un ascendido, no podría hablar con ustedes. Solo soy alguien que quiere arreglar algunas cosas y luego regresar a una vida de paz. Si deseas ascender, puedo llevarte a un lugar donde te ayudarán a lograrlo, respondió Xion también utilizando la telepatía. Los demás se dieron cuenta de su conversación secreta y notaron la emoción de la mujer después de ella, pero ellos no poseían esa habilidad y no podían saber qué dijeron. Gracias. Por favor, guíame, dijo la mujer con sinceridad e hizo una reverencia. Esta vez utilizó su voz al darse cuenta de que fue mala educación hablar en secreto frente a los demás. Xion carraspeó. Capitana Elia, como les estaba diciendo, ¿y quién es usted?, preguntó el capitán Pilos a la mujer Alteran, interrumpiendo su conversación. Soy Sila. Habitaba en la Tierra antes de que los míos se marcharan. Yo me quedé atrás debido a ser portadora de la plaga. Él me rescató y curó mi cuerpo, trayéndome aquí con ustedes, explicó la mujer Alteran. ¿Has rescatado más personas como nosotros?, preguntó el capitán Pilos emocionado. Ustedes son los únicos de los que Xion frunció el ceño. Todavía quedaba Merlin. Pero Merlin era un ascendido, no creía que quisiera regresar con este grupo. Además, él no pensaba como ellos y se sospechaba que esparció sus genes por todas partes en la Tierra. Conozco a uno más, pero no creo que quiera volver con ustedes. Él no comparte sus políticas y es probable que quiera ascender después de que lo rescate, explicó Xion. O quizás no, pensó Xion después de hablar. Merlin había pasado años peleando con los ascendidos, era posible que quisiera regresar a la Tierra. ¿Él también era un ascendido?, preguntó Sila emocionada. Todos lo miraron a él y Xion miró a Sila amenazadoramente, lo que hizo que ella se encogiera de vergüenza. Xion suspiró. De todas formas, en la galaxia de la Vía Láctea, ya lo consideraban un ascendido. También era útil para hablar y no tener que dar explicaciones sobre nada, ya que todo lo que sabía era por ser un ascendido. Xion encogió los hombros. Bueno, no importa. Continuemos con el plan de rescate. Capitana Elia, ¿nos esperará o reparará su nave y saldrá a nuestro encuentro? Tenga en cuenta que tengo pocas virtudes, y la paciencia no es una de ellas, confesó Xion. La capitana Elia sonrió. Utilizaremos los recursos en las esferas, dijo la capitana. Xion asintió y realizó los arreglos necesarios. Luego les dio permiso a los lanteanos para que estirasen las piernas por el lugar o fueran a ver a los Wright en la bodega de animación suspendida. No había muchas cosas que hacer en su nave en ese momento. Él pensaba hacerse una sala de juegos, pero eso sería cuando regresara a la Tierra. ¿Podemos meditar?, preguntó Sila. Ella parecía ansiosa por ascender. ¿Cómo es ascender?, preguntó un lanteano que ya iba de salida, pero al ver que se hablaba de meditar, pareció emocionado y por alguna razón incomprensible para Xion. Es como estar muerto, dijo Xion con sinceridad. No puedes hacer nada divertido, y hay demasiadas reglas, y Xion miró al hombre calvo de arriba abajo. Había olvidado con quién estaba hablando. Olvida lo que dije antes, seguramente es el paraíso para ustedes, dijo Xion sacudiendo la cabeza y levantándose de su trono para acercarse a Sila e indicarle que se sentara en el suelo, mientras él se sentaba sobre sus rodillas. Había estado meditando mucho debido a la soledad y el aburrimiento. Realmente lamentaba haber dejado su consola de juegos en el SGC y pensó varias veces en ir por ella. El hombre calvo se acercó a ellos y pidió permiso para sentarse. Xion asintió y pidió que se dieran las manos. Y después de meditar, Xion se fue a dormir debido al aburrimiento y decidió que una vez llevara de vuelta a los lanteanos a Atlantis, llamaría a la Tierra para que le enviaran sus juegos. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, y comenten. Este fic ya está completo, por lo que iré subiéndolo de a poco, no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.